Muy buenos días a todos los hermanos que se han congregado y a todos los que verán esta meditación a través de los medios, a través de las redes sociales. Pero antes de entrar en el tema en sí, aunque ya acabamos de orar, yo quiero pedir la presencia del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo, que sean ellos los que hablen, no que sea una mortal como yo. Inclinemos nuestro rostro para orar. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, gracias te damos porque nos has reunido, Señor, a un grupo de tus hijos, como iglesia que somos, Padre Santo. En este momento vamos a abrir tu santa palabra, Padre, pero no queremos ser nosotros, no quiero ser yo la que traiga este mensaje, Señor, sino que sea tu voz la que se escuche, que el Espíritu Santo dirija y también prepare las mentes, Señor, para recibir el mensaje que tú has decidido, Padre, que se diga en este día. Señor, perdona nuestra falta, Padre, no soy digna de estar delante de ti, ni de estar delante de este micrófono, Señor, pero acepto tu voluntad. Te pedimos, Señor, que nos perdones y también que tu gracia nos acompañe, Señor. Somos indignos, Padre, nuevamente lo digo, pero aún así, Padre, queremos ser vasos santificados en tus manos. Ayúdanos, Señor, porque hay un mensaje que dar al mundo. Hay un pueblo, un mundo que perece, Señor, y hay un mensaje que ha de ser llevado, Padre. Allá en el camino, porque son muchos los obstáculos que se presentan, los obstáculos que el enemigo pone, Señor. Pero aún así, a pesar de los obstáculos, Señor, tú nos has garantizado, tú nos has dicho en tu palabra que el mensaje se llevará al mundo, que todo el mundo ha de ser amonestado y que tú volverás, Señor. No tenemos mérito para presentarnos delante de ti. Yo personalmente no lo tengo, Señor, pero lo hago en el precioso nombre de tu Hijo Jesús, que ha dado la vida por rescate nuestro. Todo lo pedimos en el nombre preciosísimo de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Bueno, y entonces, hermanos, sean ustedes todos muy bienvenidos, que tengan una feliz mañana de sábado. El tema que quiero presentarles a ustedes, que el Señor me ha puesto en mi mente para que les transmita, lleva por título El misterio de iniquidad, y está tomado del libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, que dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Con este pensamiento en mente comenzaremos el desarrollo de la meditación, cuyo título nos confirma y nos confirmará a medida que vayamos desarrollándolo cuán cerca está la gloriosa y triunfante segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Nosotros sabemos que el misterio de iniquidad es el responsable, es el autor de todos los desastres y todo el mal que está sucediendo, que nosotros estamos viendo con nuestros propios ojos en el mundo. Pero a veces nos planteamos o nos preguntamos, ¿qué es el misterio de iniquidad? ¿Qué es el mal? ¿Qué es la iniquidad? Bueno, el mal es una ciencia, es un conocimiento, es un misterio, como también lo es la bondad. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, habla de un árbol de la ciencia del bien y del mal, un árbol que nuestro Padre Celestial, el Altísimo, había puesto en el jardín del Edén, y a cuyo árbol
la pareja edénica no debía acercarse. Y por eso nosotros concluimos pues que el mal es una ciencia. Si vamos a la Biblia, al capítulo 24 del libro de Mateo, el verso 12 nos habla de la maldad al final del tiempo. Vayamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 24. Y dice así, leo el versículo 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Hoy día nosotros observamos cómo se ha incrementado la maldad de una manera exagerada. Y estamos, es algo que a nosotros nos afecta, porque aunque bueno, nosotros hemos decidido por voluntad propia y hemos entregado nuestra vida a Cristo, estamos corriendo un riesgo de acostumbrarnos a esa maldad, a ver el pecado como normal, como decía el hermano Arturo al comienzo, a llamar a aceptar el mal como bien y al bien tildarlo de mal. O sea, corremos el riesgo de ver el pecado como algo normal. Si todo el mundo lo hace, ya yo no le veo pues ninguna pecaminosidad. ¿Qué de malo tiene que se haga esto? Pensar por lo menos que el homosexualismo, la fornicación, los robos, el aborto, la corrupción están bien, y esto es muy grave. Por eso debemos estar siempre dependiendo de nuestro Señor, y para que no nos falte ese colirio que nos muestra qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien. Aceptar como normal lo que sabemos que está como bien lo que sabemos que está mal y ofende a Dios, y calificar de malas las buenas acciones es es caer ya en un abismo. Para el mundo no, pero para nosotros, las personas que estamos caminando en esta senda, es apartarnos. Y la palabra de Dios nos dice que no nos debemos apartar. Así se le encomendó a Josué, ni a izquierda ni a derecha, porque aquí en la palabra de Dios está escrito el manual. Este es el manual de comportamiento, el manual que nosotros tenemos que seguir. Este señalamiento que hace nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo se encuentra justamente en el contexto de las señales previas a su pronta venida. Y cuando estudiamos el término maldad, encontramos que esta palabra viene de una palabra griega, de un término griego que significa anomía. Y anomía es la ausencia de ley. Yo le llamaría más bien la ausencia de Dios. Hace unos días leí un mensaje de esos que suelen publicar en las redes sociales, que decía: Dios no creó el mal. El mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos. Y sí, la anomía es la ausencia de ley, de la ley, o la ausencia de Dios, porque Dios es ley. O sea, la ley es el reflejo del carácter de Dios. O sea que el significado de esta palabra está muy bien, de acuerdo con la palabra de Dios, porque la ley es el carácter de nuestro Padre, de nuestro Salvador, Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que el misterio de iniquidad es el desarrollo de la rebelión que comenzó en el cielo y después se trasladó a la tierra. Quería también decirles a ustedes, hermanos, que si alguno
tiene algo que opinar, algo que aportar, esta meditación está hecha así, de esa manera. O sea, no es como un sermón donde solamente tiene la palabra la persona que está ante los micrófonos. No, si alguien tiene algo que opinar, puede levantar su mano y le daré el paso para que exprese su opinión. Bueno, entonces tenemos que el misterio de iniquidad es el de... Creo que Valentín levanta la mano, me parece. Sí, solamente quería hacer un inciso, querida hermana. Cuando dice lo de anomía, hay otra palabra en griego también que se llama pronomos, quiere decir hombres sin ley. Ya. Y realmente este mundo está sin ley, y está sin Dios, y está sin normas morales, porque la ética que se enseña en los colegios, las enseñanzas estas de tipo filosóficos, que tienen su raíz naturalmente en Babilonia y son greco-romanas, no tienen nada que ver con el espíritu de la profecía y del poder de la palabra de Dios, que es la que realmente transforma al ser humano. Eso quería comentar. Muchísimas gracias por su aporte, hermano, y a usted también, hermana Pilar, porque acá no se miran las manitos. No, pero vamos claro, como ellos son los anfitriones. Claro, ahí va. Sí. Bueno, continuando con el desarrollo de la meditación, les decía que esta rebelión comenzó en el cielo. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis capítulo 12 los versículos del 7 al 9. 12. Sí, versículos del 7 al 9, que dice así: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces nosotros aquí leemos en este capítulo 12 de Apocalipsis que la rebelión que comenzó el gran engañador, él la inició en el cielo. Allá él levantó un motín contra nuestro Señor, contra nuestro Padre Jehová, diciendo que la ley de él era mala. Y bueno, convenció a la tercera parte de los ángeles, ya ustedes lo saben, y él fue arrojado acá a la tierra y se vino a hacer caer a la pareja edénica. Vino a hacer pues lo que él sabe hacer, que es engañar. El misterio de iniquidad comprende muchos engaños tan sutiles que muchas veces ni nos damos cuenta y terminamos entrampados aceptándolos. A veces son cositas que a nosotros nos parecen un poco insignificantes. Podríamos de pronto hablar de un cigarro que fue como una eventualidad, o de un traguito, una bebida pues con un mínimo grado de alcohol, o tomar una moneda de otra persona, pero si apenas es €1 lo que yo le sustraje a esta persona, o aceptar una teoría que a veces dice que pues que no ofende a Dios, que no está en contra de las doctrinas, o una doctrina que no, pero si eso no ofende a Dios. Pero a veces esas pequeñas teorías o esa doctrina que la consideramos como que es muy sutil, que no es maligna, que no es dañina, que no viene del engañador, a veces trae su trampita. A veces, porque claro, el enemigo así es que nos entrampa, así es que nos engaña. Él no va directamente con maldad, él también hace el bien. Él mezcla verdades con mentiras y a veces nos hace tropezar, y muchas veces hasta nos hace caer.
La gran mayoría de las vastas denominaciones cristianas, a las que la Biblia les llama el falso profeta o las iglesias falsas, hacen parte del ministerio de iniquidad. El hombre de pecado o el inicuo también hace parte del misterio de iniquidad. Luego tenemos que la primera bestia y la segunda bestia de Apocalipsis 13 también conforman ese misterio de iniquidad, y otros engaños más, como por ejemplo el espiritismo moderno, que también forma parte del misterio de iniquidad que, como dijimos, comenzó en el cielo. Quiero leer una cita de la mensajera del Señor de la hermana Elena G. de White, que está tomada del libro La historia de la redención. Y les leo. Historia de la redención, capítulo 45, el misterio de la iniquidad. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, predijo la gran apostasía que daría como resultado el establecimiento del poder papal. Declaró que el día de Cristo no vendría sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y más adelante advirtió a sus hermanos acerca de que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya en aquella época vio cómo se introducían subrepticiamente en la iglesia los errores que harían de preparar el camino para el desarrollo del papado. Poco a poco, al principio con cautela y en silencio, y más tarde en forma más abierta, el misterio de la iniquidad llevó a cabo su obra engañosa y blasfema, y aumentó su fortaleza para lograr el dominio de las mentes de los hombres. Casi imperceptiblemente, las costumbres paganas se introdujeron en la iglesia cristiana. El espíritu de transigencia y conformidad fue restringido por un tiempo por causa de la fiera persecución que sufrió la iglesia bajo el paganismo. Pero cuando la persecución cesó y el cristianismo entró en las cortes y los palacios de los reyes, la iglesia puso a un lado la humilde sencillez de Cristo y los apóstoles para adoptar la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos. Y en lugar de los mandamientos de Dios, puso teorías y tradiciones humanas. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo, y el mundo, recubierto con el manto de la justicia, se introdujo en la iglesia. De allí en adelante, la obra corruptora progresó rápidamente. El paganismo, vencido en apariencias, fue realmente el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia, sus doctrinas, ceremonias y supersticiones llegaron a formar parte de la fe y el culto de los profesos seguidores de Cristo. Esta mezcla de paganismo y cristianismo dio como resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía, que habría de oponerse a Dios y exaltarse sobre él. Ese gigantesco sistema de religión falsa es la obra maestra del poder de Satanás, un monumento a sus esfuerzos por ocupar el trono y gobernar la tierra de acuerdo con su voluntad. Hasta aquí leo. Esto está tomado del libro Historia de la Redención, página 262. Entonces tenemos, hermanos, que ya desde los tiempos en los que vivió el apóstol Pablo, él advirtió y además presenció esa decadencia social
moral y religiosa que se observaba en la sociedad, en los pueblos y en las congregaciones religiosas, manifestadas en forma de herejías, de inmoralidad, de idolatría, de abusos y falsas doctrinas, o lo que él le llama, y nunca mejor dicho, las doctrinas de demonios. El apóstol Pablo nos prevenía que se dictarían leyes y normas en contra de Dios y de sus ordenanzas, y eso lo estamos viendo, hermanos. Lo estamos viendo. Estados Unidos, que fue el país elegido, que fue la tierra que abrió su boca a los padres peregrinos, que en su constitución Dios estaba en primer lugar, aunque hay en su enmienda ellos tienen la libertad de conciencia y la libertad de culto, pero la educación que se impartía en los colegios predominaba la Biblia. La palabra de Dios era la que se tenía en primer lugar. Nosotros hemos visto en los últimos meses cómo han aprobado leyes, y de las escuelas ha desaparecido por completo la Biblia. En su reemplazo se han colocado estatuas de Baphomet, que uno dice, qué cosa tan abominable, pero lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Y también los otros días leía que la Biblia iba a ser prohibida porque tenía un lenguaje que va en contra... Ofensivo, pues, que tienen un lenguaje ofensivo. Y así muchas cosas que estamos viendo nosotros, que no es más que el cumplimiento de esta profecía. Sí, hermano Gerardo. Cuando nosotros nos referimos al tema de misterio de iniquidad, muchas veces lo atribuimos al hombre de pecado, porque la Biblia lo menciona, sí. Pablo lo menciona. Iba a nacer un personaje, y también al final del tiempo iba a mostrar su carácter, pero él no iba a mostrar su carácter más allá de lo que él puede hacerlo. El que está detrás de eso es Satanás. Él es el instigador, él es el principal hombre de pecado, y en él reside el misterio de la iniquidad. Si uno lee el libro Historia de la Redención y Primeros Escritos, la hermana White ya hace más de 150 años, cuando comienza a escribir, al comienzo de su ministerio, Primeros Escritos, por eso se llama, en la década de 1840-1850, ella le da un enfoque cristiano al conflicto del bien contra el mal, muy novedoso. Ella habla de un conflicto cósmico. Hasta ese momento toda la cristiandad, los evangélicos y los católicos, pensaban que el conflicto era que Jesús vino acá a la tierra a morir por los hombres, y Jesús obviamente salvó a la raza humana, y cuando termine de salvar a la raza humana se termina el conflicto. Y el conflicto no es ese es parte del conflicto. Nosotros somos invitados a ese conflicto, lastimosamente, pero los protagonistas reales estaban en el cielo. Era Dios, el Altísimo, y Satanás, el querubín. Él comenzó a dudar de la veracidad y de la naturaleza de Dios, de su carácter, tradicho por sus leyes. Pero el carácter de Dios comenzó a cuestionar Satanás. Su carácter no era perfecto como él decía. Y eso se llevó acá a la tierra en este conflicto, pero el cielo también tiene, como dijimos hace un rato, tiene medidas. Hubo una medida, Primeros Escritos lo habla, que Dios decidió actuar en su soberanía, en su sabiduría, cuando más de la mitad de los ángeles del cielo lo siguieron a Satanás. Estaban del lado de él, más de la mitad. Dios dijo, hasta aquí. Y se produjo, como lo acabamos de leer en Apocalipsis 12, una gran batalla en el cielo. Cuando él fue expulsado y la maldad llegó a esta tierra como misterio de iniquidad, la misma tierra, tanto naciones, pueblos y personas, colmaron medidas. Y al final del tiempo, Babilonia colmará la medida. Por eso le vendrá un juicio, ¿sí? Querrá poner lo profano como santo, y lo santo lo hará común o profano.
Pero Satanás también tiene una medida. Por eso, para que llegue el juicio de Satanás al final del tiempo, él tiene que colmar la medida de maldad. Él tiene que mostrar lo que realmente hay en su corazón, pero no como nosotros lo entendemos, sino como Dios lo entiende. La ausencia absoluta de Dios en el corazón de Satanás tiene que ser demostrado a la humanidad y a todo el universo. ¿Qué significa vivir sin Dios? Ese es el misterio de iniquidad del cual Dios tiene que encargarse, pero de una manera tan perfecta, con la justicia y la misericordia entrelazados tan perfectamente, que todo el universo después alabe a Dios por la eternidad. ¿Por qué deshacerse de un ángel que ha tenido todas las oportunidades? Porque él tiene que demostrar, Satanás, y lo hará en el tiempo de angustia de Jacob. Esa es la medida que él también tiene que colmar, donde sembrará el odio, la muerte, la destrucción, el llanto, lo que no tenemos idea, como dice Daniel, no nos imaginamos. Y ese misterio de iniquidad, nosotros creemos, los adventistas, que está muy pronto de comenzar. Por eso nosotros tenemos la necesidad de revisar los oráculos de Dios, porque el Señor levantará un ejército a sus 7.000 o a sus 144.000, que darán un fuerte sonido o un certero sonido a la trompeta. Ese sonido es la correcta predicación de la verdad presente para el fin del tiempo. No la rebajada, la relajada, la endulzada, como queramos llamarlo. No, la correcta predicación de la ley en la santificación de la vida de sus hijos, ¿sí? Y ese misterio hará que se revele aún más todavía el odio hacia los fieles de Dios. Nosotros estamos a la víspera de grandes acontecimientos y es necesario que tomemos mucha conciencia de nuestra situación real. La iglesia está pasando por tremenda crisis de identidad, ¿sí? Hasta ello. Bueno, continuando, el apóstol Pablo nos prevenía que se dictarían leyes y normas en contra de Dios y de sus ordenanzas. Como lo leemos en el versículo 20 del Salmo 94, que dice: se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. Queridos hermanos, la sociedad y el mundo están llegando a un punto de no retorno. En estos días hemos estado digámoslo así, en vilo, porque se están produciendo tantas cosas a nivel mundial, a nivel político, que no sabemos. Gracias a Dios que los ángeles están en esos 4 puntos cardinales deteniendo los vientos. Y los vientos de guerra, pues el Señor también los estará deteniendo, porque estamos viendo cosas que estaban predichas y nadie quiere dar su brazo a torcer. Los mandatarios de las grandes naciones se pelean por ese trono, por ese primer lugar. Y si tú no cedes, yo tampoco cedo y nos vamos a la guerra, pero a la guerra de consecuencias funestas, como puede ser una guerra nuclear. Entonces, como decía, los gobiernos están llenando la copa de la paciencia de Dios, a lo que personalmente a veces digo, y sé que está mal, pero a veces lo digo: Señor, manda fuego del cielo. Y sé que estoy pecando contra el cielo y contra Dios, pero siento tanta tristeza y a la vez indignación, que me pasa como le pasó a los apóstoles, a Juan y a Jacobo, como lo narra muy bien el capítulo 9 del libro de Lucas, el versículo 54, donde ellos llegan a una población y no los recibieron, y vienen y le dicen al Señor: Señor, ¿quieres que pidamos fuego del cielo para que los consuma, como hizo el profeta Elías? Y Jesús le dice: no, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo he venido a salvar el mundo, no a que se pierda. Y pues los calmó, porque con ese ímpetu que tenían y que tenemos todavía muchos mortales,
y me incluyo dentro de ellas. Le pido a Dios que me reprenda un poco eso, pero he exclamado eso en algunas ocasiones: Señor, manda fuego del cielo. Quisiera a veces que todo terminara, aun cuando los resultados sean lamentables, y sobre todo lamentables para mí, pero como decía esta mañana el hermano Gerardo, esto tiene que terminar en algún momento. Tiene que desatarse el cataclismo, la hecatombe, para que el Señor tome riendas y ponga las cosas, cada cosa en su sitio, y ponga orden. O sea, tiene que desatarse todo lo que está predicho para que Jesús pueda venir y ya se termine tanto sufrimiento, tanto dolor, y dejemos de ver tantas cosas penosas. Pero si observamos cómo está el mundo y la sociedad, las denominaciones religiosas no escapan a este tsunami. Este tsunami que ha sido provocado por el gran engañador, por el enemigo de las almas. Y un tsunami que desde hace solo unos meses avanza a la velocidad de un rayo, sobre todo y bastante notorio en nuestra querida denominación adventista del séptimo día. Pero ya la mensajera del Señor, Elena de White, ella nos lo había advertido. Ella había advertido que todas estas cosas sucederían, y lo que nosotros estamos contemplando es un cumplimiento de las profecías, de las visiones que a ella se le dieron. En el libro del Cristo Triunfante, leo de la escritora Elena de White en la página 180. La historia se repetirá. En esta época, la gran prueba ha de manifestarse en relación a la observancia del sábado. Se ha exaltado a un sábado rival, semejante a la imagen de oro que se levantó en la llanura de Dura. Dirigentes que dicen ser cristianos convocarán al mundo a observar el sábado espurio que ellos han diseñado, y todos los que se nieguen a observarlo caerán bajo el poder de leyes opresoras. Este es el misterio de la iniquidad, el diseño de las agencias satánicas puestas en acción por el hombre de pecado. Hemos de advertir a los hombres y las mujeres en contra de la adoración de la bestia y de su imagen, contra la adoración del ídolo dominical. Pero al hacer esta labor, no debemos iniciar una guerra en contra de los incrédulos. Debemos presentar la palabra del Señor en toda su dignidad y pureza ante las mentes de quienes o son ignorantes o indiferentes en relación a sus enseñanzas. No necesitamos decirles que irán al infierno a menos que observen el sábado del cuarto mandamiento. La verdad, acompañada por el poder del Espíritu Santo, convencerá y convertirá los corazones. Página 180 del libro El Cristo Triunfante. Me llamó mucho la atención una frase que dice aquí la mensajera del Señor, y la repito nuevamente, de esta misma cita. Dirigentes que dicen ser cristianos convocarán al mundo a observar el sábado espurio que ellos han diseñado. Mis hermanos, tenemos ante nuestros ojos la apostasía omega, que como dijo la hermana Elena de White, sería de una naturaleza asombrosísima. Eso lo comenta ella en el primer tomo de Mensajes Selectos, página 231. Estamos presenciando todos nosotros esos tiempos o momentos que muchos que se fueron al descanso anhelaron ver. Ya en nuestra iglesia adventista del séptimo día, algunos dirigentes, como el director de Libertad Religiosa de la iglesia adventista del séptimo día, él se llama
Ganoune Diop está predicando que debemos ser ecuménicos, que la Iglesia Católica cambió en el año 1965. Como también él dice que ya no habrá persecución. Claro, si nosotros no estamos hablando del libro de Daniel ni Apocalipsis, si nosotros suprimimos estos dos libros, que son los que señalan al cuerno pequeño, que son los que señalan al hombre de perdición, o sea, los que señalan a la iglesia ramera, a Babilonia, si nosotros los suprimimos, ¿quién nos va a perseguir? Nadie nos va a perseguir, porque nosotros no estamos ofendiendo a nadie. Nosotros estamos leyendo la Biblia, pasamos a ser una iglesia evangélica más, pero no estamos cumpliendo el cometido que se nos ha dado, porque nosotros tenemos una verdad presente para este momento que tenemos que predicar. Y la misma mensajera del Señor nos dice que son los libros de Daniel y de Apocalipsis los que se tienen que estudiar. Y el mensaje que se nos ha mandado a dar es el triple mensaje angélico de Apocalipsis 14. Amén. Entonces, si nosotros ya no vamos a predicar ese mensaje y a nosotros se nos prohíbe, pues ya Roma no nos va a perseguir. Ya la Iglesia Universal es nuestra hermana. Nosotros hacemos parte de ese movimiento ecuménico que ellos han formado. Otro líder está predicando que le debemos pedir perdón a la Iglesia Católica. Claro, porque es insólito, perdón durante es insólito. o sea, el protestantismo. Sí, hermano Arturo. Que me parece que hay una cosa que no se entendió bien y Valentín quería hacer un comentario. Sí, claro, por supuesto, hermano, adelante. No, pero si todo lo que está diciendo la hermana es cierto, si es que está claro el mandamiento en Apocalipsis 18:4, tenemos que salir literalmente, totalmente, y asociarnos. Exacto, sí. Con el falso profeta, con la bestia, con el hombre de pecado y con todo lo que esté relacionado en contra de las leyes de Dios. Exacto. Y por supuesto que algunos de nosotros seremos perseguidos, incluso hasta maltratados, golpeados, asesinados, pero gloria a Dios, Jesús nos dará la fuerza. Amén. Porque si no hacemos eso, le estamos negando, y el día del juicio pues nos va a negar el Señor a nosotros delante del Padre. Eso quería decir. Sí, hermano, muchísimas gracias por su aporte. Gracias. Entonces, continuando, perdón, yo quería agregar una cosita que todavía no caigo en mí adelante, mismo. Que hay un teólogo, un doctor en teología, que está sacando, de la Iglesia Adventista, por supuesto. Uno espera escuchar muchas exageraciones, apostasía, pero el que nosotros tengamos como Iglesia Adventista, cada uno de nosotros tengamos que pedirle perdón a Roma, eso ya es el acabose de la teología adventista. Porque si hay un pueblo que fue levantado para denunciar a Babilonia, es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y fue levantada exclusivamente para denunciar los pecados de Babilonia que están en el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12. Y si a mí un pastor me dice que no hagas eso, sino que tiene que pedirle perdón a los curas, al papa y a quien sea, porque tú estás haciendo eso, no es otra voz en mi humilde opinión, que una voz de demonios que me están susurrando al oído, que apostate, que me vaya a sus filas y que denuncie que obviamente Roma ha cambiado. No sé, hermano, ¿qué razón tenemos de ser nosotros históricamente? ¿Para qué fuimos levantados? Este movimiento religioso, ¿cuál es la función que tiene? Si al fin y al cabo, al final del tiempo, el hombre de pecado se levantaría contra todo lo que tenga que ver con Dios, se opondrá a todo. El hombre sin ley, el hombre sin
sin ningún conocimiento y despreciando a Dios, llevando al mundo a la perdición, y yo le tengo que pedir perdón a él porque estoy pensando de que él no está haciendo lo correcto. Que me lo diga un evangélico, que me lo diga un católico, vaya y pase. Pero que me lo diga un alto teólogo adventista, hermano, eso es una cosa tremenda que nosotros tenemos que poner atención. Creo que el hermano Arturo quería hablar. Sí, hermano Arturo, adelante. Me viene a la memoria cuando la iglesia primitiva se levantaron dentro de la iglesia, ¿no? Dentro del pueblo de Dios, a personas que venían con doctrinas falsas, ¿no? Está la cizaña en medio de la iglesia que el enemigo usa, ¿no? Y claro, como decía Pablo, creo que era quien lo decía, que se levantarán del medio de nosotros estas personas que van a venir como instrumento del enemigo a tratar de desviar a los débiles en la fe, a los que no están bien sus cimientos en la sana doctrina, en la palabra del Señor, y que están bien agarrados del Señor. Vamos a tener este peligro hasta el fin. Sí. Y tener los ojos abiertos y estar velando y orando para poder tratar con estos problemas que se nos van a presentar, ¿no? Así es. Nosotros sabemos que río revuelto ganancia de pescadores. Yo no puedo asegurar a mis hermanos que muchos adventistas le van a pedir perdón a Roma. Lo van a hacer. Tristemente, sí, así es. Porque la apostasía dentro de la fila del Señor está anunciada. Eso, sí. Y que las filas adventistas, apóstatas, serán reemplazadas por los obreros de la hora undécima. Amén. Amén. Bueno, continúo. Gracias, hermano Arturo. Gracias, hermano Gerardo, por sus aportes. Bueno, y también nos hemos enterado que en la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día imprimió un nuevo libro del conflicto de los siglos, que es un libro que se va a usar para evangelismo. No sé si lo están usando ya este año o va a ser el próximo año que se va a lanzar ese nuevo libro del conflicto de los siglos, con la venia y con la aprobación de toda la Conferencia General, de todos los dirigentes, pues. Pero este es un libro del conflicto de los siglos totalmente mutilado. Se le ha quitado todos los pasajes, todos los capítulos donde la hermana White habla del hombre de pecado y de Babilonia y de la ramera y de la Iglesia Católica, para que, precisamente para eso, para que las demás personas y la Iglesia Católica no se ofendan. Entonces este libro ya está impreso. Como lo decía ella misma, la mensajera del Señor, se escribirían libros de otra naturaleza, y nosotros lo estamos contemplando con nuestros propios ojos. Porque si hay un libro que le abre, después de la palabra de Dios, que le abre los ojos al mundo y que se ha usado mucho, el camino a Cristo y el conflicto de los siglos. Las personas, cuando leen el conflicto de los siglos, se quedan asombradas. Muchas personas han dado su testimonio y dicen, no puede ser, pero ¿cómo puede ser todo esto? O sea, su mente, después de haber sido sus corazones tocados por el Espíritu Santo, su mente se abre y comprende lo que es el verdadero conflicto que se está desarrollando. Se está estorbando también la predicación de nuestro mensaje distintivo, como ya lo dije yo antes. El hermano está mostrando un libro, deseo a todas las gentes. Ah, ya, también, hermano, muchas gracias. El conflicto de los siglos. Sí. Bueno, hago un paréntesis, ¿no? Ahora ya que el hermano muestra el conflicto de los siglos, queremos nosotros, que como proyecto, tenemos imprimir nuestro propio conflicto, así como muchos ministerios independientes lo hacen, pero obviamente fiel a la mensajera del Señor y a la versión original. Amén. Pronto tendremos novedades con respecto a eso. Dios mediante. Continúo. Le decía que se está estorbando la predicación de nuestro mensaje distintivo, como lo es el triple mensaje angélico de Apocalipsis 14, versos del 6 al 12, y que solo
debemos predicar de Jesús para no ofender a la Iglesia universal. Pero si Jesús también se encuentra reflejado en el mensaje de Apocalipsis 14, del 6 al 12, allí habla. Tenga la bondad de leerlo, hermano Gerardo. Sí. Apocalipsis 14, 6 al 12 Sí. dice así. El mensaje de los tres ángeles. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, el segundo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Gracias, hermano Gerardo. Aquí nosotros vemos que se nos manda Tiene una manito levantada. adorar a Dios. Sí, puede. Adelante, hermano o hermana. Había una manito levantada del hermano Arturo, ¿puede ser? ¿O no? No. No, fue un error. Ah, ya, bueno. Aquí acabamos de leer el mensaje de los tres ángeles y aquí nos hablan que debemos adorar a Dios, que debemos adorar a Dios, y aquel que adore a la bestia recibirá su castigo. Pero los primeros versículos nos hablan de adorar al Creador. ¿Y quién es el Creador? Ahí está hablando de Jesús, porque Jesús y el Padre son uno. Entonces, pero no quieren, ¿por qué? Porque como ya después los versículos siguientes están hablando del juicio y de toda la repercusión que va a tener sobre las personas que adoren a la bestia. Pero si lo decimos o lo callamos, el juicio se va a desarrollar, la profecía se va a dar y los acontecimientos finales previos a la venida de Dios se van a dar también. Hablemos o no lo hablemos, pero claro, nosotros corremos el riesgo. Si lo decimos, estamos cumpliendo con el mandato que se nos ha dado. Si nosotros lo callamos, sabemos que las consecuencias pueden ser funestas y la sangre de esas personas que perezcan también será contada a nuestra cuenta, como dice en el libro de Ezequiel. Entonces estamos nosotros, como les decía, delante de unos cambios, delante de herejías, de abominaciones que se han ido introduciendo en nuestra iglesia. Pero si esto no es apostasía, hermanos, ¿cómo se llama esto? ¿Qué otro nombre se le puede dar? Nosotros, ecumenismo también, sí. Sabemos que esta apostasía irá en aumento porque la mensajera del Señor, nuestra profeta, ella lo predijo. Todas estas cosas que vemos y que estamos viendo, pero todavía no tenemos ley dominical. Así que cuando la ley dominical se apruebe, veremos cosas increíbles, cosas que ni siquiera nos imaginamos, ni nos imaginaríamos, cosas asombrosas, porque nosotros miraremos con nuestros propios ojos, escucharemos con nuestros propios oídos a líderes, a pastores, a ancianos, enseñando y ordenando que se guarde el día domingo, el día idolátrico que levantó el hombre de pecado en lugar del santo sábado de Dios. Debemos abrir nuestros ojos, queridos hermanos, permanecer firmes y fieles
Debemos obedecer a Dios, como dijo Pedro y como dijo Juan cuando los llevaron delante del Sanedrín. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenemos que predicar el mensaje que es verdad presente para este momento. Tenemos que gemir y clamar. Amén. Tenemos que gemir y clamar, porque solo a los que tienen este celo santo por la casa de Dios se les pondrá la señal en la frente, no a otros, a los que se han conformado al mundo, a los que se han alistado en la fila del enemigo o del ecumenismo. No se le pondrá señal, a eso se le va a poner una marca. Tenemos que gemir y clamar, hermanos, porque como dije, a esas personas que gimen y claman serán las que serán selladas. Clama a voz en cuello, no te detengas, nos dice Dios en el libro de Isaías. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Pero no todo está perdido, hermanos. No todo es malo. No todo es apostasía. No todo, el engañador no ha triunfado todavía. Porque Dios nos ha dejado un recurso, una salida. No debemos desanimarnos ante estas apostasías, hermanos, porque Dios nos ha dejado, nos ha provisto la solución al problema del pecado. Así como nosotros hemos visto y hemos leído que surgiría, y que ya lo tenemos enfrente nuestro, el misterio de la iniquidad, Dios también tenía sus propios recursos, tenía su propio escape, su propia salida. El misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Es un misterio que nosotros no podemos entender, que seguramente después, cuando seamos renovados o rescatados, el Señor nos lo explicará junto con Jesús, nuestro Salvador. Pero en este preciso momento nosotros no entendemos el misterio de la piedad, de cómo el Padre, que todo lo sabe, proveyó ese rescate, se guardó bajo la manga la solución a la posible caída de la pareja edénica. Bueno, Él ya sabía, ya Él conocía a Satanás y también conocía a la pareja creada. Leo una cita de la hermana Elena de White, que está en Testimonios Selectos, que dice: este es el misterio de la piedad, el misterio que ha inspirado a los agentes celestiales a ministrar mediante la humanidad caída, de tal manera que en este modo se suscitara un intenso interés por el plan de salvación. Tal es el misterio que movió al cielo entero a unirse a la humanidad para llevar adelante el gran plan de Dios para la salvación de un mundo perdido. Quinto tomo de Testimonios Selectos, página 9. Dios tenía en sus manos, como Él conocía, de antemano conocía lo que iba a suceder cuando la pareja edénica cayó. Él ya tenía la solución. El Cordero inmolado desde el principio de los siglos. Ese Cordero que es Jesús, que vertió su sangre en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él creyera fuera rescatado, fuera salvo. Y nosotros también tenemos esa bendita esperanza. Nosotros tenemos esa bienaventurada salida, ese rescate que el Padre entregó, esa deuda que Dios, que Jesús, nuestro Salvador, pagó en la cruz del Calvario para que podamos ser limpios de pecado y para que vayamos a Él a buscarlo como el bálsamo que es, que nos acerquemos a Él en arrepentimiento, en contrición, doblando rodillas y pidiéndole a Él: Señor, ayúdanos, porque
lo que vemos cada día es grande y somos humanos, podemos sentirnos debilitados. Pero sabemos que todos rendiremos cuenta, mis hermanos. A todos se nos ha dado luz, mucha o poca, pero se nos ha dado luz. Y a todos se nos aplicará la justicia divina, para vida eterna o para perdición, pues todos compareceremos ante el tribunal divino. Pero hay esperanzas en Jesús y sabemos que esto terminará pronto, porque Él mismo nos lo dijo, no porque alguien ponga una fecha, de la fecha X, del año 49, del año 50 o del año 31 o el 30, que lo ha puesto el mundo, sino porque Él dijo, miren las señales y estén atentos, miremos en la palabra de Dios, estudiemos el capítulo 24 del libro de Mateo y miremos también a nuestro alrededor, miremos a nuestra iglesia amada, la iglesia adventista, cómo va en caída, va como caballo desbocado hacia un abismo. Todas esas son señales que nos confirman más que los juicios venideros, los juicios que se predijeron, están próximos y que debemos estar firmes y tener nuestras cuentas arregladas, porque la venida de nuestro Salvador está próxima. Y tenemos que trabajar. Nosotros tenemos un proyecto evangelístico, pero bueno, estamos en las manos de Dios. Queremos llevar a la ciudad de León, hacer presencia pues con las publicaciones, pero estamos esperando un permiso del gobierno. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Termino con una cita de la hermana Elena G. de White, que dice así: un rayo de luz llegará a todas las almas perdidas, entenderán plenamente el misterio de la piedad que despreciaron y aborrecieron durante su vida, y los ángeles caídos, dotados de una inteligencia superior a la del hombre, se darán cuenta de lo que hicieron al emplear sus poderes para inducir a los seres humanos a escoger el engaño y la falsedad. Todos los que se unieron al impostor, los que se instruyeron en sus caminos y practicaron sus engaños, deben perecer con él. El Señor Jesús los mira compasivamente y dice: apartaos. En este momento comprenderán los capítulos 3 y 4 de Zacarías. Esto lo encontramos en Alza tus ojos, página 201. Nosotros sabemos que el misterio de iniquidad estaba profetizado y que su desarrollo se daría, pero también conocemos el misterio de la piedad, que es Jesús crucificado, que está dispuesto a salvarnos si nosotros también estamos dispuestos a llegar a Él, a pedirle a Él que sea nuestro abogado y nuestro sumo sacerdote ante ese tribunal divino. Ese es el misterio de la piedad, que Dios, el Padre Eterno, entregó a su Hijo, porque este misterio de piedad está hecho para eso, para contrarrestar ese misterio que levantó el gran engañador, el misterio de iniquidad. Aquí en esta cita nos habla de que en este momento comprenderán los capítulos 3 y 4 de Zacarías. El capítulo 3 de Zacarías nos habla de la experiencia de Josué, el sumo sacerdote, que tenía vestiduras viles y el acusador Satanás lo acusaba delante del Padre en un juicio celestial. Pero Dios le dijo: Jehová te reprenda a Satanás, este es un tizón arrebatado del incendio. Y lo ha vestido al sumo sacerdote Josué de vestiduras limpias y una mitra limpia también, porque esto nos recuerda pues y hace alegoría a nosotros también, porque nosotros estamos vestidos de esas vestiduras viles, pero el Señor nos puede vestir de vestiduras limpias
de lino blanco y de una corona limpia también como la de Josué. Tenemos que acercarnos al trono de la gracia, hermano, y pedirle a nuestro Salvador que nos libre, que nos acompañe, que nos fortalezca, que su gracia nos abunde y que su misericordia no nos falte. Amén. Amén. Hasta aquí he llegado con la meditación de este día y espero que sea de edificación para muchas personas, para ustedes y para los que lo verán más adelante. Entonces, hermano Arturo, ¿termino con una oración? Sí. ¿O terminan ustedes? Ok. ¿Quieres terminar con una oración? Bueno. Después de un canto que vamos a hacer y luego ahora. De acuerdo, hermano, de acuerdo. Entonces, inclinemos nuestro rostro para orar. Padre nuestro, tú que moras en las alturas de los cielos, Señor, gracias te damos por este alimento espiritual que tú has traído para nosotros. Gracias, Padre Santo, por este sábado también en que hemos podido reunirnos, un grupo de tus hijos, Señor. Gracias porque has dejado el sábado, Padre amado, para darte toda la gloria y la honra, para regocijarnos, Señor, en tu palabra, en tus pensamientos y en tus promesas, Señor. Gracias por la semana que cultivó, Señor. Te pido, Señor, aunque no soy digna de ti, Padre amado, te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los hermanos aquí presentes y a las familias que ellos representan. Señor, también en este momento quiero pedirte que perdones todos nuestros pecados, porque hemos pecado contra el cielo y contra ti. Perdona, Señor, nuestras faltas, los momentos en que te hemos ofendido, Señor. Señor, no tenemos ningún mérito para pedirte nada, Señor. No podemos presentarnos delante de ti, Señor, porque no estamos capacitados, pero lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, el único nombre dado a los hombres, bajo el cual podemos ser salvos. Amén. 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 Bueno, adiós. Bendiciones. Feliz sábado para Feliz todos. sábado para todos. Bendiciones. Feliz sábado. Feliz sábado, Adrián. para todos. Feliz sábado. Saludos a León de mi parte. Yo he dado.